Carlos Alberto Montaner es uno de los más conocidos y respetados escritores y periodistas cubanos, con una amplia bibliografía de novelas, historia y ensayo. En octubre del 2012, la revista Foreign Policy lo consideró como uno de los 50 intelectuales más influyentes del mundo iberoamericano. Con ustedes, Carlos Alberto. Muchas gracias, Gordo, por la oportunidad de estar con Pepito, que es una persona que quiero mucho, y además que nos conocemos hace tantos años, y por escuchar estas dos magníficas presentaciones. Yo me puse a investigar bien y descubrí que el Pepito de los cuentos cubanos era él, de niño. Lo que ha hecho es contarnos su biografía. Aquí no ha habido investigación. Él nos ha contado. Él es el Pepito de los cuentos cubanos. Bueno. Algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes han sido esbozadas, han sido de alguna manera señaladas por Alberto, que fue mi compañero de estudios en Puerto Rico, y que debo decir que era el mejor estudiante de la universidad en ese momento. Y por Armando, que trabajó conmigo en España y me demostró que él sabía mucho más de lo que yo hacía que él. De manera que son dos personas a las que les debo muchas cosas y una gran admiración. Esa imagen, vamos a hablar de los estereotipos. Es decir, lo que yo quiero hablar hoy es sobre los estereotipos, porque eso tiene mucho que ver con los chistes y con el humor. La imagen del cubano, ¿cuál es? Bueno, de alguna manera es la imagen del criollo, la imagen del negrito en el teatro, siempre listo, siempre haciendo unas trampas que le salen bien, siempre de tres patines, el personaje. Y lo vemos a lo largo del libro, lo vemos en esas caracterizaciones que se hacen de los cubanos. Y hay unos chistes que son chistes globales. Quiere decir que hay chistes cubanos que son chistes polacos, que son chistes checos, que son chistes rusos, porque la globalización también, es decir, el comunismo, ha generado un modo tan asombrosamente incómodo de vivir, que la queja frente a ese sistema es la misma en Polonia, es la misma en Rusia, la misma en la Alemania comunista, porque precisamente era la misma cosa. De manera que cambian las banderas, cambian los países, cambia el idioma, pero el humor sigue siendo el mismo. En ese estereotipo hay que recordar que no hay forma de entender a los demás ni de figurarnos el mundo y figurarnos a los países, si no establecemos una manera arbitraria de suponer que los suizos son organizados y son laboriosos, que los alemanes son exactos y son magníficos, que los ingleses son flemáticos, que los italianos son creativos y según las encuestas pésimos amantes, no sé por qué. Cosa que ellos disputan cada vez que se hace una encuesta y aparece que son los peores amantes de Europa. Todos los años se hace esa encuesta en Europa. Pero en fin, yo he sufrido, como todos ustedes, el estereotipo del cubano. La primera vez en la década de los 60 estaba en Uruguay, era muy jovencito, y me presentan a un senador que le alegró mucho que yo fuera cubano, no sé por qué. Se puso como muy contento y me dijo algo insólito. Me dijo, usted es cubano, ¿por qué no baila algo? Y yo, ¿cómo que no? Luego, muy parecida a esa anécdota me ocurrió en Lima. Hubo un acto, una conferencia internacional
para ayudar de alguna manera a la candidatura de Mario Vargas Llosa. Tal vez lo hundimos porque perdió. Pero después de la conferencia y de la cena, había unas bailarinas profesionales que sacaban a bailar a los ponentes. Entonces una señora me sacó a bailar y cuando di 4 pasos me dijo: usted es de la delegación polaca, ¿no? Yo le dije: oye, yo soy del país que inventó el baile y la música. Y me dijo: bueno, pero usted no puede ser cubano. Y bueno, realmente ya me había notificado mi mujer cuando éramos muy jóvenes y empezamos a bailar que yo tenía 2 pies izquierdos. Me dijo, no sé, 2 pies izquierdos. Y la tercera anécdota fue en Panamá. Yo di una conferencia, qué sé yo, muy seria. Y cuando terminé la conferencia, una señora se aproximó a la tribuna y me dijo, pero muy defraudada: usted no habla como Tres Patines, sino como el tremendo juez. Ella había dividido a los cubanos a través de La Tremenda Corte, que era un programa que se escuchaba mucho en Panamá y que creo que se escucha todos los días como ocurre aquí. De manera que hemos tenido que luchar de alguna forma con un estereotipo que tenía, y se ha dicho, las características amables de ser unas criaturas que vivían en medio, pues, de Varadero, Tropicana, Bacardí, y de la sensualidad, que parece que comienza, la leyenda de la sensualidad comienza con la primera campaña publicitaria que hay sobre los puros, sobre los tabacos, que contaron en los Estados Unidos que los tabacos se enrollaban sobre los muslos de unas mulatas sudorosas, una cosa que no tenía nada que ver con eso, eran unos tipos aburridos en unas mesas, pero se contó esa historia y eso generó una especie de gran fascinación con ese país que tenía esa costumbre tan peculiar. Y mientras nosotros teníamos y disfrutábamos de alguna manera de esa amable percepción de lo cubano y de los cubanos, apareció The Angry Man. Apareció el comandante y mandó parar, pero mandó parar todo, incluso eso, incluso el estereotipo, y lo cambió por una persona barbuda, desaliñada, agresiva, empeñada en salvar a la humanidad a golpes. Era una proposición absolutamente distinta a lo que se conocía como el estereotipo del cubano. Empezó a imponer ese estereotipo. Mientras esto ocurría, en los Estados Unidos todavía subsistía la imagen amable de un cubano simpático, un poco Latin lover, que era Ricky Ricardo. Ricky Ricardo era, cuando se pensaba en el cubano, era Ricky Ricardo. Ricky Ricardo hacía de sí mismo en aquel sitcom de I Love Lucy. Era un cubano, un músico simpático, que se pasaba la vida controlando al comportamiento enloquecido y muy gracioso de Lucille Ball. Pero poco a poco se fue imponiendo la imagen de severa austeridad, de agresividad que proponía el castrismo, simultaneada con una campaña hecha totalmente exprofeso para devastar y destruir la imagen de los cubanos exilados. Los cubanos exilados eran anticubanos, eran unos siniestros agentes de la CIA, eran terroristas, eran personas que lo que querían era la destrucción y el hambre del pueblo cubano para apoderarse de nuevo y recuperar aquellas empresas y aquellas casas y aquellos ingenios azucareros que la revolución justicieramente había confiscado. Y esa campaña de asesinato, para traducirlo mal al español, de asesinato del carácter, de asesinato de la personalidad,
se trasladó al asesinato de una comunidad, los cubanos de Miami. Los cubanos de Miami son unos tipos monstruosos, son unos tipos con los que no vale la pena asociarse porque son gente mala. Esto fue una campaña que dio resultados. Frente a la imagen y al estereotipo amable y simpático de Ricky Ricardo, propusieron e impusieron otro personaje, que no era ni siquiera cubano, pero que era el epítome, era el resumen de la cubanidad, que era el Che Guevara. Un tipo también agresivo, desaliñado, capaz de decir una cosa tan tremenda como toda la responsabilidad de un buen revolucionario debe ser matar a todo aquel que se oponga. La frase no la recuerdo exactamente, pero es una frase tremenda. Eso producía un cierto rechazo, pero lograron, por una parte, devastar la imagen de los cubanos de la emigración y, por otra parte, consiguieron sustituir el estereotipo de un cubano, pues más o menos, no es que fuera una cosa maravillosa, pero era un personaje más bien amable. Lo sustituyeron por el agresivo personaje que era el Che Guevara y que significaba todo ese mundillo que nos proponía la revolución. En 1983, sobre esas bases, apareció una película muy buena desde el punto de vista cinematográfico, que fue Scarface. Y Tony Montana sustituyó para siempre a Ricky Ricardo. Aquel psicópata, asesino, traficante de drogas, acabó por, de alguna manera, coincidir con el estereotipo que proponía la revolución. No es que Al Pacino estuviera en una combinación, en una especie de conspiración, ni mucho menos, no es eso. Es que lo que había sembrado la dictadura cubana con relación a la imagen de los cubanos se prestaba ya para poder sembrar a un personaje como Tony Montana y convertirlo en una especie de gran y terrible estereotipo de los cubanos y de los cubanos. Esto nos lleva a una observación, yo diría que quizás importante. Los estereotipos tienen unas consecuencias muy grandes desde el punto de vista económico. Los países tienen una imagen de marca. Estos personajes en Cuba que no entienden eso y que viven dentro de su mundo, dentro de su lenguaje, y viven dentro de su fantasía ideológica y política, creen que la imposición de ese nuevo estereotipo del revolucionario siniestro y austero, capaz de matar y hacerse matar, es algo positivo, porque dentro de los valores que ellos predican y que sostienen, eso pues les funciona a ellos. Pero fuera de ese manicomio, eso se ve con terror. Porque cada vez que tienen el éxito de sacar a un muchacho a la calle, que son millones y millones con una camiseta del Che Guevara, y venden la imagen de Cuba como la imagen del Che Guevara, lo que le hacen es un daño profundo al país. Porque la imagen de marca de los países exitosos no tiene nada que ver con eso. La gente invierte y lleva su dinero corriendo a Suiza, porque es un país serio, organizado, donde funcionan los tribunales, donde cada vez que hay un movimiento económico severo en el planeta, todo el mundo corre a comprar francos suizos porque sabe que en Suiza no hay nada parecido al Che Guevara. No hay nadie que tenga una camiseta enloquecida. En cada país que recibe inversiones, que recibe millones de turistas, que recibe
cientos de miles y en algunos casos millones de jubilados, que también es una excelente industria, gente que va a pasar los últimos días de su vida o los últimos años de su vida, como pasa en Costa Rica, como pasa en España, como pasa en otros sitios, pues van en busca de tranquilidad, sosiego, derecho, atención, respeto, todo lo contrario de lo que predica la Revolución Cubana o de lo que predican esos dementes. ¿Quién quiere realmente? Uno puede, por interés antropológico, ir a Cuba, retratar las ruinas del país, sacarse una foto con Fidel Castro, tirarle maní o qué sé yo, y hacerle una cosa y entonces, y llevarle a los niños, a los nietos, mira lo que decía este viejo, qué sé yo. Pero eso no tiene nada que ver con los intereses reales de las personas. Las personas que quieren proteger sus intereses llevan esos recursos y se comprometen realmente con un mundo totalmente diferente al que ellos creen que es el mundo conveniente y el mundo de los estereotipos que ellos han creado. Quiere decir todo esto que hay un daño enorme, intangible. Hay un daño tangible, es decir, destruyeron el país, acabaron con la infraestructura. Hay que ver esas pobres ciudades en Cuba, como el tipo de decrepitud provocada por estos incompetentes. Eso es evidente. Pero ese es un daño tangible. Hay un daño intangible que no se ve, como ese de la creación de estereotipos negativos, acuñar la imagen de un país siniestro. Eso tomará mucho tiempo cambiarlo. Se cambia, pero tomará mucho tiempo cambiarlo. Cuando ese momento llegue y se haya que tratar por todos los medios de modificar las percepciones de lo cubano y de los cubanos, el libro de mi amigo Pepito va a ser muy útil y yo le doy las gracias por haberlo recopilado. Una última observación, no tiene nada que ver con esto. Hace muchos años, en mi oficina, no sé qué cosa dije yo y Pepito sacó la libreta para anotarlo. Y entonces le dije, ¿por qué lo haces? Y me dice, porque luego te vendo en $5 el libro. Muy bien, Carlos.